Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a uno de los programas en la radio dedicado a la lectura y particularmente para que usted y yo tengamos presente que las bibliotecas públicas son un patrimonio que nos pertenece. Haga uso de ellas. Soy Mercedes Luna, transmitiendo desde la capital de Coahuila a través de distintas estaciones que comparten el placer por la lectura, las artes y la música. Hoy, en las secciones permanentes, Jesús Guerra y San Juanita Torres compartirán una recomendación literaria y una leyenda respectivamente. En la sección dedicada a artistas, escritores y personalidades relacionadas con el libro, entrevistaremos a Alfredo de Stéfano, fotógrafo y artista visual mexicano, considerado uno de los fotógrafos conceptuales contemporáneos más importantes de México. Su obra aparece en numerosos libros y revistas y se encuentra en colecciones públicas y privadas de México y el extranjero. Esté pendiente a mitad del programa. Además, le comento, se acerca la Feria Internacional del Libro en Arteaga, la Fila Coahuila, del 22 al 31 de mayo. Tome nota. En la música, Fink y su primer canción, Warm Shadow. La escucharemos, claro, al finalizar el bloque. Quédese. Libros en 3D. La semana pasada les hablé muy brevemente de la obra narrativa de un extraordinario narrador inglés llamado Ian McEwan, que nació en 1948. Les recuerdo que es novelista y está considerado como uno de los 50 más grandes escritores británicos a partir de 1945. Comenté que fundamentalmente ha escrito relatos, guiones de cine y 13 novelas. Les voy a leer los títulos de sus novelas para que las tengan ahí presentes por si las encuentran en librerías o incluso en bibliotecas. La verdad es que cualquiera que encuentren les va a gustar mucho. Los títulos de sus novelas en español son los siguientes: El jardín de cemento, El placer del viajero, Niños en el tiempo, El inocente, Los perros negros, Amor perdurable, Ámsterdam, Expiación, Sábado, Cecil Beach, Solar y Operación Dulce. Todas o casi todas estas novelas se encuentran publicadas por la editorial Anagrama. Bueno, hoy quiero comentarles y recomendarles su novela Ámsterdam, la cual, sin ser oficialmente una novela corta, es bastante breve, pues apenas tiene 200 páginas, y eso con una tipografía muy cómoda en la edición de Anagrama. Esta obra se deja leer con muchísima rapidez debido a que es muy entretenida, por momentos incluso muy divertida, ya que tiene un argumento no solo muy interesante, sino estupendamente armado, algo que acostumbramos a encontrar más en las novelas de suspenso que en las obras literarias como es esta. Les platico más o menos de qué trata. 4 hombres que en diferentes momentos estuvieron sentimentalmente relacionados con Molly Lane se encuentran en la ceremonia de cremación de esta mujer, quien murió de una enfermedad nunca nombrada, la cual acabó con ella excesivamente rápido. Por un lado está George Lane, el viudo de Molly, un rico editor de libros de consumo rápido, y por otro, Vernon Halliday, un periodista que en su juventud vivió un año con Molly en París y ahora es director de un periódico londinense en decadencia. Clive Linley, un exitoso compositor de música sinfónica, y Julian Garmony, ministro de Asuntos Exteriores y posible sucesor del primer ministro de Inglaterra. Todos son hombres poderosos en su ámbito, y el que menos dinero tiene es Vernon, el periodista, aunque no le va nada mal. Vernon y Clive son amigos desde la juventud y siguieron siendo amigos de Molly hasta el final. Ambos desprecian a George, el viudo, y odian a Julian, el político de derecha. A partir de aquí seguimos la vida por varios meses, sobre todo de Clive y Vernon. Clive trabaja en la composición de una sinfonía para celebrar la llegada del nuevo milenio,
comisionada por el gobierno de Inglaterra. Recordemos que esta obra se desarrolla en algo así como en 1998. Trabaja a marchas forzadas encerrado en su enorme casa rodeado de lujos, pero aunque él está convencido de ser un genio, ha batallado con el proyecto. Para inspirarse para la creación de la parte final y más importante de la sinfonía, decide ir a pasar unos días a un hotel campestre, realizar caminatas y subir algunos cerros bajos. Pero ahí en medio de la naturaleza le toca presenciar una escena que parece fuera de lugar, escena que prefiere ignorar con tal de que su inspiración no desaparezca, y esa decisión tendrá consecuencias. Por su parte, Vernon lucha a diario en contra de su propio equipo de trabajo para intentar mejorar la circulación del periódico que dirige. Políticamente está enfocado en acabar con las posibilidades de que Julian Garmony, que representa todo lo que él odia, llegue a ser el futuro primer ministro. Y es George, el viudo de Molly, quien le regala la oportunidad de lograr sus dos objetivos, aunque lo que debe hacer tiene enormes riesgos. A pesar de que la mayor parte de las acciones de la novela transcurren en Londres y en otras áreas de Inglaterra, en la capital de Holanda se desarrolla el clímax de esta historia, de ahí el título de esta novela, obra que con un sentido del humor bastante negro muestra cómo se ven a sí mismas las personas importantes y poderosas y cómo su ego herido puede llevarlas a realizar actos inimaginables. Ámsterdam es una novela verdaderamente deliciosa, escrita por un autor de una enorme inteligencia, y por eso se la recomiendo muchísimo. Se van a divertir, van a admirar a su autor, si es que nunca lo han leído, y se van a quedar asombrados con un final espléndido que cierra esta obra a la perfección. Les recomiendo esta novela muchísimo, se llama Ámsterdam, su autor es Ian McEwan, la traducción es de Jesús Zulaika. Está publicada en español por la editorial Anagrama en su colección Panorama de Narrativas y tiene tan solo 200 páginas. What you got going on? High nose, eyes closed, holding on. And I don't want another date and break. And take all, steal all night away. What you got in store for me? And keep those eyes closed next to me. And I don't want another day to break. Take all, steal all night away. Warm shadow. Warm shadow. Won't you cast yourself on me? Stop breaking in. Red sky, red light, awakening. And I don't want another day to break. Take all
de Arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de Arena. El desierto se abre ante mí en su compleja sobriedad. Es un testigo potente del tiempo que ha escrito su historia sobre piedras y roca, hoy convertidas en polvo. Ante mí danza el espacio silente y su inmensa luminosidad. Me estrecha entre sus brazos invisibles y me sumerge en su profundidad tras la que corren mis dos ojos y mi cámara fotográfica. Y me pregunto por qué, si lo conozco tan bien, si le entiendo la entraña, si lo leo como lee el marino la bóveda celeste, ¿por qué aún me embruja? Le acabo de leer fragmentos escritos por Alfredo de Stefano, artista y fotógrafo visual. El texto completo aparece en su sitio misdesiertos.com. Él estará con nosotros a mediación del programa. Al finalizar la siguiente sección escuchará a Fink y su segunda canción, Saving for Somebody Else. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Y pues bueno, hemos estado hablando en programas anteriores de Puebla, concretamente del estado de Puebla y de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Hemos hablado y hemos compartido con ustedes algunas cuestiones históricas. ¿Y por qué? Pues porque Puebla, el estado, es nuestro invitado especial en la próxima Feria del Libro, que tendrá lugar en el mes de mayo. Pero así como hemos compartido cuestiones históricas, esta tarde quiero compartir con ustedes pues algunas otras cuestiones, por ejemplo de gastronomía, porque también el estado de Puebla y la gastronomía poblana pues es muy rica, porque es producto del mestizaje que devino con la conquista de México por parte de los españoles. Y además su gastronomía es una de las más representativas de nuestro país. Por ejemplo, ahí tenemos dos platillos que son considerados platillos nacionales: el mole poblano y los chiles en nogada. Sobre el mole, por ejemplo, la leyenda dice que fue creación de Sor Andrea de la Asunción, del convento de Santa Rosa en la ciudad de Puebla. Esta monja, según cuentan, creó el platillo en ocasión de la visita del obispo a su congregación. La leyenda dice que el nombre del plato se asocia con una expresión de admiración de una compañera de Andrea de la Asunción al ver a esta moliendo los ingredientes afanosamente, aunque se sabe que la palabra mole es de origen náhuatl y que la mezcla de chiles secos o frescos en la confección de salsas pues era una práctica muy común en las gastronomías mesoamericanas precolombinas, porque la mezcla de chiles no nada más es nuestra, sino también de las diferentes gastronomías mesoamericanas. Pero a esta base de chiles, uno de los ingredientes básicos de la gastronomía mesoamericana, se sumaron también especies y aceites llegados con los españoles, que dieron origen a los moles contemporáneos, cuya preparación de ninguna manera es exclusiva de Puebla, aunque el mole más conocido es precisamente el mole poblano. Otro de los platillos tradicionales de este estado es sin duda el de los chiles en nogada. Los ingredientes que se usan para la preparación de este plato pues son variados. Además son característicos de la región. Ustedes seguramente saben preparar los chiles en nogada, porque pues bueno, consiste en rellenar un chile poblano
con carne de res o de puerco, previamente cocinado con pasas, almendras, manzanas, y los poblanos le agregan pera. Ya relleno, algunas veces los capean en huevo a punto de turrón y harina blanca, y digo a veces porque también es la costumbre de que se come sin estar capeado, solamente bañado con la nogada, que es una salsa hecha con leche, nuez de Castilla, brandy y queso de cabra, y adornado con granitos de granada y hojas de perejil. ¿Ya se están saboreando los chiles en nogada y el mole poblano? Porque pues nosotros también acá en el norte tenemos la costumbre de comer estos dos platillos. La leyenda de los chiles en nogada asocia la creación de este platillo con una monja del convento de Santa Mónica, también de la ciudad de Puebla. El plato habría sido confeccionado en honor de Agustín de Iturbide, que en ese tiempo era emperador de México. Sin embargo, la nogada aparece en recetarios del siglo XVIII, por lo menos un siglo antes de la independencia de México, y el chile en nogada no aparece en estos recetarios sino hasta mediados del siglo XX. 30 años después del siglo XIX, porque fue 30 años después de la abolición del primer imperio mexicano. Entonces, pues bueno, yo creo que si estamos hablando de estos dos platillos, pues vamos comiéndolos. Pero además tiene el estado de Puebla platillos que también son ampliamente conocidos en México y a nivel mundial, porque la cocina poblana es muy variada y comparte con otras gastronomías mexicanas el mestizaje de elementos indígenas, españoles y asiáticos. Producto de la historia del país, solo en la ciudad de Puebla es posible encontrarse con una gran cantidad de platillos, desde antojitos como chalupas, semitas, tortas, tamales de diversos estilos, hasta alta cocina internacional, dulces y bebidas tan particulares como la pasita, que es una bebida a base de licor de uva pasa que se acompaña con un pedazo de queso y una pasa ensartados en un palillo. ¿Se les antoja? Bueno, esto funciona como botana, ¿sí? En toda Puebla, la base de la comida es el maíz, el frijol y el chile. Y estos tres elementos se combinan para producir una gran cantidad de platillos, como las enfrijoladas, que se consumen en cualquier localidad poblana. Además de la capital, la cocina poblana es muy diversa y tiene, por ejemplo, el mole de cadera de Tehuacán, que se prepara en honor del Festival de la Manzana. Y bueno, así podríamos seguir hablando, porque no se les olvide que también están los camotes poblanos. Así es que seguramente vamos a tener que degustar mucho de estos platillos en la próxima feria que tengamos aquí en Saltillo. Hasta la próxima vez. Testify with your softly spoken alibi. You're so convinced that you're saving yourself. You should save it for somebody else. Save it for somebody else.
somebody else. Save it for somebody else. Save it for somebody else. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Estamos ya en la sección de la entrevista Libreando con Alfredo de Stéfano. Él nació en Monclova, Coahuila. Es considerado uno de los fotógrafos conceptuales contemporáneos más importantes de México. Su pasión es el paisaje y específicamente el del desierto, panorama que ha recorrido infinidad de veces fotografiándolo e interviniéndolo. Entre sus series fotográficas destacan De parajes sin futuro, Vestigios del paraíso, Habitar el vacío y Breve crónica de la luz. Al finalizar la primera parte de la entrevista, escuchará la canción Wheels de Fink. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, de quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia, vamos. Como usted ya sabe, a inicios de este programa le comentamos que hoy tenemos el gusto de que usted y yo charlemos con Alfredo de Stéfano, artista y fotógrafo contemporáneo que, nació en Monclova, ya lo hemos comentado, y radica en Saltillo, pero bueno, es como su punto de donde él se puede mover a otras partes del mundo. ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas gracias, Meche, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es un gusto que nos acompañes para hablar de esto que tú haces, de esto que no nada más se circunscribe aquí a nuestra capital, a nuestro estado, sino el trabajo de la imagen, de la fotografía y el arte, que tiene mucho que ver con esto que haces. Pues sí, como bien dices, mi Saltillo es mi base de operaciones. De aquí me muevo prácticamente a todos los desiertos del planeta, en un trabajo personal que lleva ya varios años, desde el 2008, aunque yo soy un artista del desierto desde hace muchos años, pero en particular pues sí, me tiene moviéndome y recorriendo esos espacios que prácticamente nadie valora, pero que para mi obra sirven como una reflexión y una metáfora sobre la vida y la muerte. Lo que vemos en tu obra, o quienes conocemos tu obra, es este panorama que pudiera ser parecernos a muchos o a algunas personas desolado, y me parece que cada que empiezas un proyecto en algún desierto de los que tienes ahí registrados, por ejemplo el de Gobi, inicias como con una pregunta constante, y de hecho lo describes en tu página que tienes.
Sí, siempre la pregunta hacia dónde nos lleva esa tormenta de luz, Sí. y que tiene que ver cómo viven sus habitantes, aunque mi obra no está lejos de ser una obra documental, pero yo me parto de las culturas de cada lugar al que visito, así como sus condiciones geológicas o su pasado, y en función de eso hago una reflexión sobre el espacio que voy a intervenir. Entonces siempre voy con la misma pregunta a cada desierto que llego o que busco o en el que trabajo, y trato de buscar respuestas, o por lo menos mis respuestas las plasmo o hago otra pregunta a través de una fotografía. En una de tus imágenes, por ejemplo, de las que ahorita pudiera yo recordar, es estas figuras de una persona, yo creo que para mí es una mujer, está cubierta de rojo y está sobre un montículo, y como todo es como color un poco blanco la arena, y se repiten esos montículos como hasta la eternidad, y atrás podemos ver el cielo. Comentábamos antes de iniciar que no solamente es un registro fotográfico de lo que te interesa, sino también es una intervención que haces del paisaje. Sí, en realidad es una intervención, y en particular esa pieza que tú describes, que se llama Momia Roja en el Desierto Blanco, se realizó en el desierto del Sahara, en la parte de Egipto, y todo el mundo piensa que es una mujer, pero en realidad es un hombre, que era mi asistente, guía en ese viaje. Pero tiene que ver con las momias, con esa cultura que existe en Egipto, que existió en torno a los faraones, que los momificaban, y que era un camino, pues realmente era la momificación era una manera de transporte hacia otra nueva vida, ¿no? Porque ellos no creían que la vida se acababa aquí, sino que pasaban a otra vida mejor, ¿no? Entonces, el rojo, y eso tiene que ver con muchas de las piezas que están en diferentes desiertos, es como el hilo conductor de toda la serie. El rojo tiene que ver con la sangre, tiene que ver con la vida y tiene que ver con la muerte. Entonces, muchas culturas del desierto, aunque nos parezcan tales lejanas, su reflexión sobre la vida y sobre la muerte es muy similar a la de otras. Entonces yo, entre muchas cosas que busco sobre cómo trabajar en el desierto, esa es una parte medular de mi obra. La circularidad, por eso hay muchos círculos en mi obra, porque siempre estamos llenos de ciclos que se cierran. Espejos también. Y se abren. El espejo es una manera de reflejarnos, de vernos a nosotros mismos en espacios que son tan distantes, pero que al final son parte de la humanidad. Si tú recuerdas, las 4 filosofías religiosas más importantes del planeta han surgido de los desiertos. Claro. Entonces, en el desierto es el espacio en el que tú como ser humano te puedes dar cuenta lo pequeño que eres en el entorno en el que vives, en el planeta en el que vives, porque es el único lugar donde puedes ver, pues, la dimensión del cielo y las estrellas en un espacio extenso que parece que nunca se termina, en condiciones muy difíciles para sobrevivir y para vivir los que lo habitan. Entonces, a mí, y bueno, muchas de las culturas más ancestrales de este planeta han surgido del desierto y siguen en los desiertos. O sea, no sé, los bereberes o los nómadas en Mongolia, pues tienen cientos y miles de años viviendo en el desierto y siguen viviendo y habitando el desierto, y lo siguen recorriendo prácticamente de la misma manera que lo recorrían hace 500 años, 200 años o hace 100 años. Y eso que estás comentando, bueno, me surge la pregunta, toda la logística que se requiere para que tú intervengas el desierto, ¿le has tomado algo a alguno de los habitantes o de las poblaciones como algo que te pueda ayudar a agilizar todo esto? Sí, bueno, cuando yo armo esa logística para un viaje, que son normalmente muy complejos porque requiere, pues, contratar un guía o alguien que conozca muy bien la zona, la renta de un vehículo, normalmente pues 4x4, que pueda recorrer caminos fuera de carreteras, los lugares donde pernoctar. Pero aparte, lo más importante es que ese guía o esa persona conozca muy bien la región y conozca a la gente que lo habita, porque
todos ellos de alguna manera forman parte de mi reflexión y de mi obra, son los que me cuentan la historia. Porque no lo mencionaste aquí, pero este proyecto va en paralelo con una película que estoy haciendo, documental, que va Everardo González, el director de documentales mexicano. Él me sigue y bueno, no es un making of de lo que yo hago, pero sí es una película influenciada por mi trabajo y eso sí tiene que ver con los habitantes que están en esas zonas y cómo hay conexiones, como te decía antes, de su forma de vida entre un desierto y otro. Pero pues sí, es un trabajo complejo planear cada visita, porque involucra a mucha gente y muchos elementos que tomar en cuenta para hacer un viaje seguro. Perfecto. Bueno, ¿te parece si retomamos esta parte de las personas que están en tu proyecto, aunque de pronto algunas no se vean, y regresamos? Vamos a escuchar música. Claro que sí. Perfecto. Usted quédese con nosotros, lo dejo con la música. When I first started traveling, I left on my own. When I first started traveling, I left on my own. Gonna quit, are you ever gonna slow down? I left old Bristol City, got my star in Bristol City. You're never gonna quit, are you ever gonna slow down? Terminate my fate. Wheels terminate my fate. Wheels You're never gonna quit, are you ever gonna slow down? Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Le hablaré un poco más sobre la destacada trayectoria de nuestro invitado, Alfredo de Stéfano,
Él desde 2008 trabaja en su nueva serie, Tormenta de Luz. Se desarrolla en diferentes desiertos del mundo. Además, en su haber cuenta con más de 90 exposiciones entre individuales y colectivas, y su trabajo se ha expuesto en los 5 continentes, así como en diferentes capitales del mundo como París, Sao Paulo, Nueva York, Washington, Madrid, Londres, Bogotá, Lima, Buenos Aires, entre otras. Desde el 2008 es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Al finalizar la charla con Alfredo de Stéfano, Fink y su canción titulada Move On Me. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, te quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, continuamos con Alfredo de Stéfano. Alfredo, nos estabas comentando sobre la fotografía autorreferencial, ¿no? Que tiene que ver con, no sé si también con el propio fotógrafo, básicamente, o si las referencias del propio fotógrafo están como reflejadas en otra persona. No, la misma palabra autorreferencial habla que es el autor el que se está fotografiando. Y es una fotografía que lo que quiere el artista es mostrarse él en diferentes maneras, ¿no? A veces a través de su obra puede transmitir sus preocupaciones, su dolor, lo que él representa o lo que quiere comunicar a través de fotografías de él siempre. Muchos de ellos siempre están desnudos, o otros se hacen manipulaciones en el cuerpo, o los capta siempre en situaciones distintas en su entorno donde viven. O sea, hay muchos ejemplos, y es una fotografía muy socorrida en el arte contemporáneo. O sea, sí, se pueden revisar muchos artistas de los 90s para acá, donde el personaje principal de su obra es él mismo. Pero esa es una corriente de la fotografía, claro. Es decir, hay muchas. Aquí lo importante no es el instrumento, y es algo que yo siempre platico y cuando doy talleres. La fotografía, la cámara, pues la cámara, en esta época todo el mundo tiene una cámara ya, o sea. Lo importante de hacer fotografía cuando uno quiere trascender o quiere uno ir hacia más allá del simple captar con una cámara una imagen, es el lenguaje. El lenguaje es el que hay que construirlo, y es el que uno requiere una cultura muy particular, o una cultura más amplia del mundo que tiene que ver con otras disciplinas, para poder construir tú una fotografía que cuente algo de una manera distinta. Y al decir que cuenta algo, es que utiliza un lenguaje que puede ser la iluminación, la manera en que retrata, el entorno en el que lo hace. Hay muchas maneras de construir lenguajes que lo hacen particularmente diferente al promedio. O sea, un retrato, todo el mundo hace retratos, miles se hacen. O sea, en Facebook tú ves ahora millones y millones de retratos. Sí. Pero eso no significa que es arte, ¿no? O un paisaje y un atardecer precioso, pues no es arte, porque se ha hecho se hacen millones de veces durante el diarias, ¿no? En todo el mundo. Ahora lo vemos en las redes sociales. Lo que tiene que hacer es que la fotografía, para que trascienda y te lleve a otro tipo de espacios, es el lenguaje. Y el lenguaje hay que construirlo a través de uno que se tiene que alimentarse leyendo, yendo al cine, yendo al teatro, viajando. O sea, uno se alimenta culturalmente de todas esas herramientas, para entonces plasmarlo después en una fotografía. Bueno, porque de alguna forma se cuela por ahí toda esta vivencia que tienen, bueno, creo que los artistas.
el proyecto que tienes tú aquí, que tiene su sede aquí en Coahuila, que es el concurso de fotografía contemporánea. México. Sí. Ajá. Ahí también pues puedes observar todo esto que me estás diciendo. ¿Cómo está el pulso aquí de México? No, en México yo creo que es uno de los países en Latinoamérica donde se genera fotografía contemporánea muy interesante. Hay mucha fotografía emergente. Uh-huh. De jóvenes que están haciendo cosas diferentes, y el concurso fue, porque ahorita está como en pausa, uh-huh. Pues una buena vitrina de lo que se está haciendo actualmente en el país, pero sí México y Brasil y Argentina prácticamente son los países donde se ve una fotografía diferente a lo que se estaba haciendo hace muchos años. O sea, hace mucho que se trascendió el concepto o el cliché de que la fotografía tendría que ser nada más documental. Uh-huh. O sea, fue siempre la gran reflexión que hubo en los 80 y en los 90, si qué era fotografía y qué no era fotografía. Y para los puristas en su momento, la fotografía era la que captaba el momento decisivo, como decía Cartier-Bresson, uh-huh. de algo que sucedía en la calle. Entonces eso era fotografía, todo lo demás no existía. Claro. Y eso, pues bueno, es un lenguaje que ya, una discusión que ya se agotó, y ahora pues la fotografía se manifiesta de muchas maneras, y pues hay grandes documentalistas que trascendieron a las salas de los museos, ¿no? Porque la manera en que construyeron el lenguaje de hacer una fotografía documental, que en su momento pudo haber sido nada más el registro de un hecho, con el tiempo se dieron cuenta los especialistas, pues, que su obra tenía un valor más artístico, también artístico más allá del documental. Pero bueno, ejemplos así, tanto en las diferentes corrientes hay muchas, ¿no? El trabajo también que de pronto presentan o que se ve recurrentemente en las redes es como tomar una imagen y intervenirla. Tiene que ver con la fotografía digital, no sé qué sea particularmente eso. ¿Nos puedes hablar? Bueno, es que desde que existe la fotografía, o sea, uh-huh. La fotografía directa no existe. Uh-huh. No existe, ¿por qué? Porque uno tenía, cuando era la fotografía análoga, uno captaba esa imagen, lo que tuviera que ser, en un negativo. Ese negativo había que imprimirlo. Uh-huh. Y en el proceso de impresión, pues uno a veces manipulaba, que cuando era en blanco y negro, quemaba un poquito por acá, quemaba un poquito por allá, le quitaba, recortabas, hacías un recorte de tu encuadre. Uh-huh. Entonces ya había una especie de manipulación. Lo único que hizo el Photoshop o la fotografía digital es que, uh-huh. En primer lugar, lo puso al alcance de la mayoría. Uh-huh. Y segundo lugar, pues es una herramienta un poco más fácil de utilizar. O sea, ya era muy complejo tener un cuarto oscuro. Uh-huh. Pues ahora pues tienes una computadora y lo haces en tu casa, ¿no? Uh-huh. Paradójicamente, ahora que se produce más fotografía, es cuando se produce más basura en la fotografía que antes, porque antes pues, costaba mucho hacer una fotografía y era difícil, entonces nada más los especialistas lo hacían. Entonces hay esa paradoja curiosa de que entre más fotografía, la herramienta está al alcance de todos, es cuando más basura vemos. Híjole, bueno, pues yo creo que nos quedamos con esta observación de Alfredo que nos hace, y que nos da para mucho para a lo mejor discernir o tratar de buscar algo que realmente sí nos deje y que trascienda, como tú bien lo dices. Pues sí, cuando me quieran invitar, aquí encantado, y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Alfredo. Usted acaba de escuchar a Alfredo Di Stéfano, fotógrafo y artista contemporáneo, que nuevamente ahora sí que hizo espacio en su agenda para platicar con nosotros. Lo dejo a usted con la música. Shake, shake,
quiver, quiver, and you're welcomed by a cold shiver. Wind blows, change, change, sweet rush into my veins. No, I just might die, overtaken by the high tide. Feel the rain against my skin, drown my soul in the water again. Move on me, move on me, move on me. Shake, shake, should learn. Get that close and you might get burned. Sweet heat and a sweet lie, so betrayed by the look in your eyes. That look I know so well. Get to heaven with a taste of hell. On your lips and down within. Drown my soul, baby, let it begin. Move on me, move on me, move on me. Give me two hands I can hold. I tell you things I never told. Move on me if you move on me, yeah, 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 yeah. Maybe timing's everything. Now's the time to let you in. Move on me if you move on me, yeah. If you move on me. Escuchó Move On Me de Fink y antes la voz de Alfredo De Stéfano, fotógrafo y artista visual mexicano. Les recuerdo, se acerca el evento literario más importante del estado, la Feria Internacional del Libro en Arteaga, Fila Coahuila, del 22 al 31 de mayo. Esta fue la hora para sus libros de arena. Dirección y producción Mercedes Luna. Producción técnica Jorge Torres. Colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres. Música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo, el que le encuentra. Por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela, pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.